El año es 49 antes de Cristo. Julio César acaba de cruzar el río Rubicón con sus legiones, pronunciando las palabras que cambiarían para siempre el destino de Roma. La suerte está echada. En ese momento, la República Romana, que había dominado el mundo durante 5 siglos, comenzaba su inevitable marcha hacia la muerte. Pero antes de que te sumerjas en esta fascinante historia que te llevará desde los humildes orígenes de Roma hasta su transformación en el imperio más poderoso del mundo antiguo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta que te ayudarán a relajarte y descansar. Esta noche vamos a recorrer juntos más de 500 años de historia romana, desde la expulsión del último rey tirano hasta el momento en que la república se desangró en guerras civiles. Prepárate para conocer a personajes legendarios como Cicerón, Pompeyo, Catón y, por supuesto, Julio César. Acomódate, cierra los ojos si quieres y déjate llevar por esta épica historia que marcó el destino de la civilización occidental. Roma, en el año 509 a.C., era una ciudad-estado más entre las muchas que poblaban la península italiana. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. Lucio Junio Bruto, un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de libertad, se alzó contra el rey Tarquinio el Soberbio. La historia cuenta que todo comenzó con una violación. Sexto Tarquinio, hijo del rey, había deshonrado a Lucrecia, la esposa de Colatino. Cuando Lucrecia se quitó la vida por la deshonra, Bruto tomó el puñal ensangrentado y juró ante los dioses que Roma nunca más sería gobernada por reyes. Imagínate la escena: el foro romano lleno de ciudadanos, el humo de los sacrificios elevándose hacia el cielo, y Bruto proclamando las palabras que darían nacimiento a la República. Que ningún hombre vuelva a ser rey en Roma. Los ciudadanos rugieron su aprobación, y en ese momento nació algo completamente nuevo en la historia: un gobierno del pueblo, para el pueblo. Pero crear una república era más fácil que mantenerla. Los primeros años fueron caóticos. ¿Cómo gobernar sin un rey? ¿Cómo evitar que alguien acumulara demasiado poder? Los romanos, siempre pragmáticos, encontraron una solución ingeniosa: dividir el poder entre 2 magistrados llamados cónsules, elegidos por un año. Estos cónsules tenían poder absoluto, pero con una condición: cada uno podía vetar las decisiones del otro. Era un sistema de frenos y contrapesos que funcionaría durante siglos. Lucio Junio Bruto se convirtió en el primer cónsul de Roma, junto a Lucio Colatino, el marido de la desafortunada Lucrecia. La ironía del destino quiso que Bruto, el fundador de la República, tuviera que enfrentar la primera gran crisis. Sus propios hijos conspiraron para restaurar la monarquía. Cuando fueron descubiertos, Bruto, como cónsul y padre, tuvo que presenciar su ejecución. Dicen que no derramó una sola lágrima, pero quienes estaban cerca pudieron ver cómo su alma se desgarraba. Ese sacrificio personal por el bien de la República se convertiría
en el ideal romano por excelencia. Los primeros siglos de la República fueron una constante lucha por la supervivencia. Roma estaba rodeada de enemigos, los etruscos al norte, los ecuos y volscos en las montañas, y las poderosas ciudades griegas del sur. Pero había algo especial en los romanos que los distinguía de sus enemigos: su capacidad para convertir a sus enemigos vencidos en aliados. En el año 390 a.C., Roma sufrió su mayor humillación. Los galos, liderados por Breno, descendieron desde el norte como una avalancha humana. Los romanos, acostumbrados a luchar contra ejércitos disciplinados, no sabían cómo enfrentar a estos guerreros salvajes que luchaban desnudos y gritaban como demonios. La batalla del río Alia fue un desastre total. Los romanos huyeron en desbandada y Roma quedó indefensa. Breno y sus galos saquearon la ciudad, quemaron los templos y masacraron a la población. Solo el Capitolio, la colina sagrada, resistió el asedio. Cuenta la leyenda que los gansos sagrados de Juno alertaron a los defensores de un ataque nocturno, salvando así el último bastión de la resistencia romana. Cuando finalmente los galos se retiraron, tras cobrar un enorme rescate en oro, Roma estaba en ruinas. Muchos ciudadanos querían abandonar la ciudad y trasladarse a Velles, una próspera ciudad etrusca que habían conquistado poco antes. Pero Marco Furio Camilo, el héroe de la reconquista de Velles, pronunció un discurso que cambiaría el destino de Roma. ¿Vamos a huir de nuestros dioses?, preguntó Camilo. ¿Vamos a abandonar la tierra que nos vio nacer? Reconstruiremos Roma, piedra por piedra, hasta hacerla más grande que antes. Y así fue. Los romanos reconstruyeron su ciudad, pero esta vez con murallas más altas y fuertes. Nunca más un enemigo volvería a tomar Roma hasta la caída del imperio, casi 8 siglos después. Esta experiencia traumática transformó a los romanos. Se dieron cuenta de que la supervivencia dependía de la expansión. No podían permitirse estar rodeados de enemigos. Tenían que conquistar o morir. La estrategia romana era brillante en su simplicidad. Cuando conquistaban una ciudad, no la destruían como hacían otros pueblos. En su lugar, ofrecían a los vencidos diferentes grados de ciudadanía romana. Los más favorecidos recibían la ciudadanía completa, otros recibían el derecho latino y algunos conservaban su autonomía a cambio de tropas y tributos. Este sistema convirtió a Roma en una máquina de guerra imparable. Cada victoria añadía más soldados a sus legiones. Cuando los samnitas, los enemigos más feroces de Roma en Italia central, se dieron cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Las guerras samnitas duraron casi medio siglo, pero Roma finalmente triunfó. Un episodio particular muestra la tenacidad romana. En el año 321, todo un ejército romano fue humillado en las Orcas Caudinas. Los samnitas
Los hicieron pasar bajo un yugo, el mayor deshonor para un soldado romano. Pero en lugar de rendirse, los romanos renovaron la guerra con más ferocidad. Generación tras generación luchó hasta que los samnitas fueron sometidos completamente. Hacia el año 280 a.C., Roma controlaba ya casi toda la Italia central, pero al sur, las ricas ciudades griegas observaban con creciente alarma el avance de estos bárbaros latinos. Tarento, la ciudad más poderosa de la Magna Grecia, decidió pedir ayuda al extranjero. Pirro, rey de Epiro, era primo de Alejandro Magno y se consideraba a sí mismo su heredero. Cuando los tarentinos le pidieron ayuda, vio la oportunidad perfecta para crear un imperio en Occidente. Desembarcó en Italia con un ejército profesional macedonio, falanges de picas, caballería tesalia y, por primera vez en suelo italiano, elefantes de guerra. La primera batalla en Heraclea fue un shock para los romanos. Nunca habían visto elefantes, esas bestias lucañas, como las llamaron. Los caballos romanos se espantaron, la infantería se desorganizó y Pirro obtuvo una victoria aplastante. Pero cuando Pirro ofreció términos de paz generosos, el Senado romano estaba dividido. Muchos senadores, agotados por décadas de guerra, querían aceptar. Entonces se levantó Apio Claudio el Ciego, un anciano patricio que había perdido la vista en el servicio a Roma. ¿Desde cuándo Roma negocia con invasores? Rugió el viejo senador. Si Pirro quiere la paz, que regrese a Epiro. Roma no conoce más ley que la victoria. Sus palabras galvanizaron al Senado, que rechazó la propuesta de paz. La segunda batalla, en Asculum, fue aún más sangrienta. Pirro volvió a ganar, pero a un costo terrible. Cuando uno de sus generales le felicitó por la victoria, Pirro respondió con amargura: otra victoria como esta y estaremos perdidos. Así nació la expresión victoria pírrica. Lo que Pirro no entendía era la naturaleza de su enemigo. Los romanos podían perder batallas, pero nunca se rendían. Cada derrota solo endurecía su determinación. Mientras Pirro veía cómo su ejército se desangraba, Roma seguía reclutando nuevas legiones de entre sus aliados italianos. La batalla final llegó en Benevento, en el año 275. Esta vez, los romanos habían aprendido a combatir los elefantes. Dispararon flechas incendiarias contra las bestias que enloquecidas se volvieron contra sus propias tropas. La falange macedonia, invencible en campo abierto, se desmoronó en el terreno accidentado de Italia. Pirro, viendo que su sueño de un imperio occidental se desvanecía, abandonó Italia. Según cuenta Plutarco, antes de partir dijo: ¿qué campo de batalla les dejo a romanos y cartagineses? Proféticamente, pronto se enfrentarían las dos grandes potencias del Mediterráneo occidental. Cartago era todo lo que Roma no era. Donde Roma era austera, Cartago era opulenta. Donde Roma era agrícola, Cartago era comercial.
Donde Roma confiaba en sus ciudadanos soldados, Cartago empleaba mercenarios. Estas dos civilizaciones estaban destinadas a enfrentarse. La Primera Guerra Púnica comenzó casi por accidente en el año 264, cuando Roma intervino en Sicilia, pero pronto se convirtió en una lucha a muerte entre dos imperios. Roma, que nunca había sido una potencia naval, tuvo que aprender a construir barcos y a luchar en el mar. La historia cuenta que cuando los romanos capturaron una nave cartaginesa, la desarmaron tabla por tabla para copiar su diseño. Pero los romanos añadieron algo nuevo, el corbus, una especie de puente con garfios que se arrojaba sobre los barcos enemigos para convertir las batallas navales en combates terrestres. Marco Atilio Régulo, el héroe de la Primera Guerra Púnica, encarna perfectamente el ideal romano. Después de conquistar territorio africano, fue capturado por los cartagineses. Años después, Cartago lo envió a Roma como embajador para negociar un intercambio de prisioneros. Régulo, bajo juramento, prometió regresar a Cartago si las negociaciones fracasaban. En el Senado, Régulo hizo algo extraordinario. En lugar de abogar por su liberación, aconsejó a Roma que rechazara el intercambio. Los prisioneros cartagineses son jóvenes y útiles, dijo. Nosotros, los romanos capturados, somos viejos y ya no servimos para la guerra. Cuando los senadores protestaron, Régulo respondió: un ciudadano romano no puede romper su juramento, ni siquiera para salvar su vida. Régulo regresó a Cartago, donde murió bajo tortura. Su sacrificio se convirtió en leyenda, y durante generaciones, madres romanas contaron a sus hijos la historia de Régulo para enseñarles el valor del honor. La Primera Guerra Púnica terminó con la victoria romana, pero la paz fue apenas un intermedio. En Cartago, una familia aristocrática planeaba la venganza. Los Barca, Amílcar Barca, el general que había resistido a Roma hasta el final, hizo jurar a su hijo de 9 años un odio eterno hacia Roma. Ese niño se llamaba Aníbal. Cuando Aníbal se convirtió en general, tenía un plan audaz: atacar Roma desde el norte a través de los Alpes. En el año 218 comenzó una de las marchas más épicas de la historia militar. Con 90, 0 hombres, 12, 0 jinetes y 37 elefantes, Aníbal cruzó los Pirineos, atravesó la Galia y se aventuró en las montañas más altas de Europa. El cruce de los Alpes fue una pesadilla. La nieve, el frío, las avalanchas y los ataques de las tribus montañesas diezmaron el ejército cartaginés. Cuando Aníbal llegó a Italia, solo le quedaban 26, 0 hombres. Pero estos supervivientes eran veteranos curtidos en 1000 batallas, y su general era un genio militar. La primera batalla en suelo italiano, en el río Trebia, fue un desastre para Roma. Aníbal tendió una emboscada perfecta y las legiones romanas fueron masacradas. Pero Roma no se rindió. Reclutó nuevos ejércitos. La segunda batalla, en el lago Trasimeno, fue aún peor. Aníbal
atacó a los romanos cuando marchaban en formación de columna a través de un valle brumoso. En 3 horas 15, 0 romanos murieron, incluyendo al cónsul Flaminio. El lago se tiñó de rojo con la sangre de los legionarios. Roma entró en pánico. Aníbal estaba a solo 3 días de marcha de la ciudad. El Senado nombró dictador a Quinto Fabio Máximo, quien adoptó una estrategia que sus contemporáneos consideraron cobarde: evitar el combate directo y hostigar constantemente al enemigo. Le llamaron Cunctator, el que demora, pero la estrategia de Fabio enfureció a los romanos, que exigían una batalla decisiva. En el año 216 reunieron el ejército más grande de su historia, 86, 0 hombres bajo el mando de 2 cónsules, Varrón y Paulo. La batalla de Canas fue la obra maestra de Aníbal. Colocó a sus tropas más débiles en el centro y a las más fuertes en los flancos. Cuando los romanos atacaron, el centro retrocedió lentamente mientras los flancos se cerraron como las mandíbulas de una tenaza. En una sola tarde, 70, 0 romanos murieron, incluyendo 80 senadores. Roma parecía condenada. Muchas ciudades italianas se pasaron al bando cartaginés. Los aliados comenzaron a abandonar la causa romana, pero entonces sucedió algo extraordinario que define el carácter romano. No se rindieron. El Senado prohibió llorar en público. Cuando las madres romanas pedían noticias de sus hijos, se les respondía: la República vive. Reclutaron esclavos, armaron a los prisioneros y hasta formaron legiones con muchachos de 16 años. Roma se convirtió en una fortaleza asediada, pero una fortaleza que no se rendiría jamás. Mientras Aníbal dominaba Italia, un joven oficial romano estudiaba obsesivamente las tácticas del general cartaginés. Publio Cornelio Escipión había perdido a su padre y a su tío en España, pero en lugar de buscar venganza ciega, se dedicó a comprender la mente de su enemigo. Escipión era diferente a los generales romanos tradicionales, donde ellos veían solo fuerza bruta. Él veía sutileza. Donde ellos aplicaban la misma táctica una y otra vez, él innovaba. Algunos senadores desconfiaban de él. Lo llamaban el joven helenizado, pero nadie podía negar sus victorias. En España, Escipión ejecutó una de las operaciones más audaces de la guerra. En lugar de atacar los ejércitos cartagineses, se dirigió directamente a Cartago Nova, la capital cartaginesa en España. La ciudad estaba débilmente defendida, porque todos creían que era inexpugnable. Escipión había estudiado las mareas de la laguna que protegía la ciudad. Sabía que durante ciertas horas del día el agua bajaba lo suficiente para permitir el paso de tropas. Mientras realizaba un asalto frontal para distraer a los defensores, un destacamento selecto cruzó la laguna y atacó las murallas por la retaguardia. Cartago Nova cayó en un solo día. Con ella, Roma capturó el tesoro cartaginés, los rehenes de las tribus españolas
Y lo más importante, la reputación de invencibilidad de Cartago se quebró. Pero Escipión no se conformó con reconquistar España. Tenía un plan más ambicioso: llevar la guerra a África. Mientras Aníbal esté en Italia, argumentó ante el Senado, nunca habrá paz. Debemos obligar a Cartago a llamarlo de vuelta. El Senado, conservador y cauteloso, se opuso. Es una locura, decían los senadores. Tenemos a Aníbal en nuestras puertas y ¿quieres enviar nuestro ejército al otro lado del mar? Pero Escipión perseveró. Finalmente obtuvo permiso para reclutar voluntarios y partir hacia África. En el año 204, Escipión desembarcó en África con 30 hombres. Su primer aliado fue Masinisa, un príncipe númida que había luchado para Cartago, pero que ahora se pasaba al bando romano. La caballería númida de Masinisa era crucial, porque había sido la caballería cartaginesa la que había decidido muchas batallas. La primera gran batalla en África tuvo lugar en los Grandes Llanos. Escipión había aprendido las lecciones de Canas, pero esta vez las aplicó contra los cartagineses. Usó la misma táctica de doble envolvimiento que Aníbal había empleado y destruyó completamente al ejército cartaginés. Cartago, aterrorizada, pidió la paz, pero también envió emisarios secretos a Aníbal, suplicándole que regresara. Después de 16 años en Italia, el gran general cartaginés se vio obligado a abandonar la península donde había cosechado tantas victorias. Cuando Aníbal embarcó hacia África, llevaba consigo apenas 0 hombres, todo lo que quedaba de la gran armada que había cruzado los Alpes. Muchos de sus veteranos habían muerto en las constantes escaramuzas. Otros habían desertado, cansados de una guerra que parecía interminable. Pero Aníbal aún conservaba su genio militar y ahora luchaba por la supervivencia de su patria. El año 202 a.C. marcó el encuentro entre los dos mejores generales de su tiempo. Aníbal, el maestro de la táctica, contra Escipión, el estudiante que había superado a su maestro. La batalla de Zama decidiría el destino del Mediterráneo occidental. Antes de la batalla, los dos generales se encontraron en privado. Plutarco cuenta que Aníbal, viendo por primera vez de cerca a su joven rival, le ofreció términos de paz. Hemos luchado bastante, le dijo. Cartago puede pagar tributos, renunciar a España, pero que mantenga su independencia en África. Escipión, con la cortesía típica de la nobleza romana, respondió: respeto tu valor, Aníbal. Has sido mi maestro sin saberlo. Pero Roma no puede vivir mientras Cartago tenga la capacidad de hacer la guerra. Uno de nosotros debe destruir al otro completamente. La batalla comenzó con los elefantes cartagineses cargando contra las líneas romanas. Pero Escipión había preparado una formación especial. Dejó corredores entre sus manípulos para que los elefantes pasaran sin causar daño. Cuando las bestias se encontraron corriendo por terreno vacío,
la infantería romana las atacó por los flancos. Aníbal había dividido su ejército en 3 líneas. La primera, compuesta por mercenarios gálicos y ligures, tenía la misión de desgastar a los romanos. La segunda, formada por cartagineses y africanos, debía resistir el ataque principal. La tercera, sus veteranos de Italia, era su reserva para el golpe final. La primera línea cartaginesa luchó fieramente, pero fue aplastada. Cuando intentaron retroceder, Aníbal les cerró el paso con sus propias tropas. Los mercenarios, furiosos, se volvieron contra los cartagineses de la segunda línea. El caos se extendió por todo el ejército cartaginés, pero Aníbal aún tenía un as en la manga. Cuando los romanos, agotados y desorganizados por la victoria, avanzaron contra su tercera línea, los veteranos de Italia contraatacaron con la furia de hombres que luchaban por sus vidas. Durante un momento, pareció que el genio de Aníbal prevalecería una vez más. Entonces intervino Masinisa con su caballería númida. Atacó por la retaguardia cartaginesa y la formación de Aníbal se desintegró. Los veteranos que habían luchado en Trebia, Trasimeno y Canas fueron masacrados en el campo de batalla donde su general había apostado todo. Aníbal, viendo que la batalla estaba perdida, huyó con un puñado de supervivientes. Cuentan que cuando llegó a Cartago, los ancianos del Senado cartaginés le preguntaron si aún había esperanza. El gran general, que nunca había conocido la derrota hasta ese día, respondió con una sola palabra: Pax, paz. La Segunda Guerra Púnica había terminado. Roma se había convertido en la potencia dominante del Mediterráneo occidental. Pero el precio había sido terrible. 500,000 de romanos habían muerto, Italia estaba devastada, y el carácter mismo de Roma había cambiado para siempre. Cartago tuvo que entregar su flota, pagar una indemnización gigantesca y prometer no hacer guerra sin el permiso romano. Aníbal, el hombre que había estado a punto de destruir Roma, se convirtió en un exiliado que pasó sus últimos años huyendo de la venganza romana, hasta que finalmente se envenenó antes que caer en manos de sus enemigos. La victoria sobre Cartago transformó Roma de una potencia regional en el árbitro del mundo mediterráneo. Pero esta transformación trajo consigo nuevos desafíos y contradicciones que eventualmente destruirían la República. Después de Sama, los reyes helenísticos que habían permanecido neutrales durante la Guerra Púnica comenzaron a preocuparse por el creciente poder romano. Macedonia, que había sido aliada de Aníbal, se convirtió en el primer objetivo de la expansión romana hacia el este. La Segunda Guerra Macedónica comenzó en el año 200 antes de Cristo. Filipo V de Macedonia había cometido el error de aliarse con Aníbal cuando éste parecía invencible. Ahora Roma venía a cobrar esa deuda. Pero la guerra en Grecia era diferente a las guerras en Occidente. Los griegos tenían una tradición militar milenaria.
Las falanges macedónicas habían conquistado el mundo bajo Alejandro Magno, pero los romanos habían aprendido de sus errores anteriores. En la batalla de Cinocéfalos, las legiones romanas demostraron su superioridad táctica sobre las falanges. La clave estaba en la flexibilidad. Donde la falange era rígida, la legión se adaptaba. Donde la falange necesitaba terreno llano, la legión luchaba en cualquier terreno. Cuando la falange se rompía, era inútil. Cuando la legión se rompía, cada manípulo seguía luchando independientemente. Después de derrotar a Macedonia, Roma se enfrentó a Antíoco III de Siria, el último gran rey helenístico. Antíoco había reunido un ejército gigantesco con elefantes, carros con guadañas y la famosa falange siria. Pero en las batallas de las Termópilas y Magnesia, los romanos volvieron a demostrar que la época de los reyes helenísticos había terminado. Lo más notable de estas conquistas era cómo Roma las gestionaba. En lugar de anexionar directamente los territorios, Roma creaba estados clientes. Los reyes derrotados conservaban sus tronos, pero bajo supervisión romana. Esta política, llamada hegemonía, permitía a Roma controlar vastos territorios con recursos mínimos. Pero la riqueza que fluía hacia Roma desde las conquistas orientales comenzó a corromper las virtudes tradicionales romanas. Los generales regresaban de sus campañas con botines fabulosos. Las obras de arte griegas llenaban las villas romanas. El lujo oriental se extendía por una sociedad que había sido famosa por su austeridad. Marco Porcio Catón, el censor más famoso de Roma, observaba estos cambios con horror. Temo más las estatuas de Grecia que los ejércitos de Cartago, solía decir. Catón representaba los valores tradicionales romanos: simplicidad, virtud, servicio a la patria, pero estaba luchando contra la corriente de la historia. La transformación de Roma se aceleró después de la Tercera Guerra Púnica. Catón había terminado cada discurso en el Senado con las palabras: Cartago debe ser destruida. Finalmente, en el año 146, Roma encontró un pretexto para atacar a su vieja enemiga. Cartago, indefensa después de décadas de desarme, no pudo resistir. Los romanos sitiaron la ciudad durante 3 años. Cuando finalmente cayó, fue completamente destruida. Cuentan que Escipión Emiliano, el general que dirigió la destrucción, lloró al ver las llamas consumir la ciudad que había desafiado a Roma durante tanto tiempo. El mismo año que Cartago era destruida, Roma también arrasó Corinto, la ciudad más bella de Grecia. Estas destrucciones marcaron un punto de inflexión. Roma ya no era solo una potencia militar, era el imperio que controlaba todo el Mediterráneo. El éxito militar de Roma creó problemas internos que los fundadores de la República nunca habían previsto. La Constitución romana había sido diseñada para una ciudad-estado, no para un imperio mundial. Las tensiones acumuladas durante 2 siglos de conquistas finalmente estallaron en el siglo II
antes de Cristo. El primer síntoma de la crisis fueron los hermanos Graco. Tiberio Sempronio Graco, elegido tribuno de la plebe en el año 133, propuso una reforma agraria radical. El problema era real. Los campesinos romanos que habían luchado en las legiones durante décadas regresaban a sus tierras para encontrarlas arruinadas o confiscadas. Mientras tanto, los ricos habían acumulado enormes latifundios trabajados por esclavos. Estos esclavos, prisioneros de guerra de las conquistas orientales, eran más baratos que los campesinos libres. La clase media romana, el fundamento de la república, estaba desapareciendo. Tiberio Graco propuso redistribuir las tierras públicas ocupadas ilegalmente por los ricos. Su propuesta era legal, pero los senadores la vieron como una revolución. Cuando Tiberio intentó ser reelegido tribuno, lo que estaba constitucionalmente prohibido, los senadores atacaron. La muerte de Tiberio Graco marcó un precedente terrible. Por primera vez en la historia de la República se había usado la violencia política en Roma. El pontífice máximo, Escipión Nasica, dirigió personalmente la turba que mató a Tiberio y a 300 de sus seguidores. 10 años después, Cayo Graco, hermano de Tiberio, fue elegido tribuno. Su programa era aún más radical: subsidios de grano para los pobres urbanos, colonias para los veteranos y extensión de la ciudadanía a los aliados latinos. Cayo era más hábil políticamente que su hermano, pero su destino fue el mismo. Cuando Cayo y sus seguidores se atrincheraron en el Aventino, el Senado declaró el estado de emergencia por primera vez en la historia romana. El cónsul Opimio atacó el Aventino con tropas regulares. Cayo Graco murió en la batalla junto con 0 de sus partidarios. La muerte de los Graco dividió a Roma en dos facciones irreconciliables: los optimates, la aristocracia conservadora, y los populares, los reformadores que apelaban al pueblo. Esta división dominaría la política romana durante el siguiente siglo hasta la destrucción final de la República. Las reformas que los Graco habían propuesto eran necesarias, pero el método violento con que fueron reprimidas radicalizó a ambos bandos. Los optimates aprendieron que podían usar la fuerza para mantener el status quo. Los populares aprendieron que sólo la violencia podía quebrar la resistencia aristocrática. Pero había una lección aún más peligrosa. Los generales que controlaban las legiones se habían convertido en los árbitros reales del poder. Cayo Mario, el general que salvó a Roma de las invasiones germánicas, fue el primero en darse cuenta de esta nueva realidad. Mario era un novus homo, un hombre nuevo de familia plebeya que había alcanzado el consulado por sus méritos militares. En el año 107, cuando las tribus germanas de los cimbrios y teutones amenazaron con invadir Italia, Mario fue elegido cónsul y se le confió la defensa de Roma. Pero Mario no se conformó con defender. Transformó el ejército romano para siempre. Hasta entonces, las legiones habían sido milicias
de ciudadanos propietarios que servían temporalmente. Mario abrió las legiones a los proletarios, los ciudadanos sin propiedades, y los convirtió en soldados profesionales. Esta reforma militar tuvo consecuencias imprevistas. Los nuevos soldados profesionales no tenían propiedades a las que regresar. Su única esperanza de prosperidad era el botín de guerra y las tierras que sus generales pudieran conseguirles. Su lealtad no era hacia la República, sino hacia el comandante que les pagaba. Mario demostró el poder de estas nuevas legiones cuando aplastó a los cimbrios y teutones en las batallas de Aquae, Sextiae y Vercellae. Estos germanos habían derrotado a varios ejércitos romanos y amenazaban con repetir el saqueo de Roma. Pero las legiones de Mario, disciplinadas y profesionales, los aniquilaron completamente. La victoria convirtió a Mario en el hombre más poderoso de Roma. Fue elegido cónsul 5 veces consecutivas, rompiendo todas las tradiciones republicanas. Pero su rival, Lucio Cornelio Sila, un patricio aristocrático, no estaba dispuesto a dejar que un plebeyo dominara Roma. La rivalidad entre Mario y Sila se convirtió en guerra civil abierta cuando estalló la guerra social en el año 91. Los aliados latinos, cansados de luchar y morir por Roma sin recibir la ciudadanía, se rebelaron. Roma se vio obligada a luchar contra los mismos pueblos que durante siglos habían sido sus aliados más fieles. La guerra fue brutal. Ciudades enteras fueron destruidas, poblaciones masacradas y familias divididas. Finalmente, Roma tuvo que conceder la ciudadanía a los rebeldes para terminar la guerra. Pero el precedente estaba establecido. La violencia funcionaba. Cuando el rey Mitrídates del Ponto se rebeló contra Roma en Asia, tanto Mario como Sila reclamaron el mando de la expedición. El Senado lo concedió a Sila, pero la Asamblea Popular lo transfirió a Mario. Sila, que ya estaba con su ejército en el sur de Italia, tomó una decisión sin precedentes. Marchó sobre Roma. Por primera vez en la historia, un general romano atacó su propia capital con legiones romanas. Las tropas de Mario fueron derrotadas y el viejo general tuvo que huir a África. Sila se convirtió en el señor de Roma, pero su ausencia en la guerra contra Mitrídates permitió a Mario regresar. La venganza de Mario fue terrible. Cuando recuperó Roma, desató una masacre contra sus enemigos políticos. Las cabezas de nobles romanos decoraron el foro, y el terror se extendió por la ciudad. Mario murió poco después, pero su ejemplo había mostrado que Roma podía ser conquistada por sus propios ciudadanos. Cuando Sila regresó de Asia, encontró Roma en manos de los partidarios de Mario. La guerra civil que siguió fue la más sangrienta de la historia romana hasta ese momento. Sila, con veteranos curtidos en las guerras orientales, aplastó a sus enemigos en la batalla de la Puerta Colina. La victoria de Sila marcó el comienzo del primer gran experimento autoritario de Roma. Se hizo nombrar dictador.
no por 6 meses como mandaba la tradición, sino por tiempo indefinido. Sus listas de proscripción condenaron a muerte a miles de romanos, y sus propiedades fueron confiscadas para pagar a los veteranos. Pero Sila cometió un error fatal. Después de reorganizar la república según sus ideas conservadoras, renunció al poder y se retiró a su villa en Campania. Creía que había restaurado la autoridad del Senado para siempre. No se dio cuenta de que había creado un precedente que otros ambiciosos seguirían. Entre esos ambiciosos estaba Cneo Pompeyo, a quien sus soldados llamaban Magno en honor a Alejandro. Pompeyo había sido lugarteniente de Sila, pero después de la muerte del dictador, siguió su propio camino. Cuando Sertorio se rebeló en España, Pompeyo fue enviado a combatirlo. Sertorio era un general brillante que había creado una Roma alternativa en España, con su propio senado y magistrados. Durante años resistió a los ejércitos romanos, utilizando tácticas de guerrilla que desconcertaban a sus enemigos. Pompeyo tuvo que emplear toda su astucia militar para derrotarlo. Mientras Pompeyo luchaba en España, Italia se enfrentó a una amenaza inesperada. Espartaco, un gladiador tracio, había liderado una rebelión de esclavos que se extendió por toda la península. Con un ejército de 120, esclavos liberados, Espartaco derrotó a varios ejércitos romanos y amenazó la capital. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, se ofreció a financiar y comandar la campaña contra Espartaco. Craso era un político calculador que sabía que la gloria militar era el camino hacia el poder político. Después de una campaña brutal, logró derrotar y crucificar a Espartaco y sus seguidores. Pero cuando Pompeyo regresó de España, reclamó parte del crédito por la victoria sobre Espartaco. Esta rivalidad entre los dos generales victoriosos creó una situación peligrosa. Ambos tenían ejércitos veteranos acampados cerca de Roma, y ambos exigían el consulado para el año siguiente. La solución fue un compromiso. Pompeyo y Craso fueron elegidos cónsules juntos en el año 70, pero su rivalidad personal envenenó la política romana. Cada uno buscaba comandos militares que le dieran más gloria que su rival. Pompeyo obtuvo el mando extraordinario contra los piratas que infestaban el Mediterráneo. En solo 3 meses, con una flota de 500 barcos, limpió el mar de piratas. Después recibió el mando contra Mitrídates y en pocos años conquistó todo el oriente, añadiendo provincias enormes al imperio romano. Mientras Pompeyo cosechaba glorias en Oriente, un nuevo actor entró en la escena política romana: Cayo Julio César. César era un patricio aristocrático, pero se había aliado con los populares. Era famoso por su elocuencia, su generosidad y su ambición desmedida. César entendió que para competir con Pompeyo y Craso necesitaba su propio comando militar. Cuando fue elegido cónsul en el año 59, formó una alianza secreta con sus dos rivales. Este primer triunvirato dividiría el poder
entre los 3 hombres más poderosos de Roma. Pompeyo obtendría el reconocimiento de sus conquistas orientales y tierras para sus veteranos. Craso recibiría el mando contra los partos, donde esperaba obtener gloria militar. César conseguiría el gobierno de la Galia, donde podría ganar las victorias que necesitaba para igualar a sus socios. La conquista de la Galia por César fue una de las campañas más brillantes de la historia militar. En 8 años sometió a pueblos que nunca habían conocido la autoridad romana. Las tribus galas, famosas por su fiereza, fueron derrotadas una tras otra por las legiones de César. La descripción que César hizo de sus propias campañas en los comentarios sobre la guerra de las Galias nos permite seguir cada paso de la conquista. Vemos cómo César no solo era un gran general, sino también un propagandista genial que sabía presentar sus victorias de la manera más favorable. La resistencia más feroz vino de Vercingetorix, el jefe arverno que logró unir a las tribus galas contra Roma. En la batalla de Gergovia, Vercingetorix infligió a César su primera derrota importante. Pero César aprendió de sus errores y en el asedio de Alesia ejecutó una de las operaciones más audaces de la historia militar. Alesia era una fortaleza inexpugnable en una montaña. César la rodeó con una muralla de circunvalación, pero cuando un ejército galo de socorro se acercó, construyó una segunda muralla hacia afuera. Sus legiones lucharon simultáneamente contra los defensores de la ciudad y contra el ejército de socorro, derrotando a ambos. La rendición de Vercingetorix marcó el fin de la independencia gala. César había añadido todo el territorio entre el Rin y los Pirineos al Imperio romano, pero estas victorias habían convertido a César en una amenaza para sus propios socios del triunvirato. La muerte de Craso en la batalla de Carras contra los partos en el año 50 y 3 rompió el equilibrio del triunvirato. Pompeyo y César quedaron frente a frente, y solo uno podía ser el hombre más poderoso de Roma. Pompeyo, apoyado por el Senado conservador, exigió que César disolviera sus legiones y regresara a Roma como ciudadano privado. César sabía que esto significaba su ruina política y probablemente su muerte. Sus enemigos ya habían preparado acusaciones criminales contra él. La tensión creció durante meses. César propuso compromisos. Mantendría solo 2 legiones, se presentaría al consulado in absentia, cualquier cosa para evitar la guerra civil. Pero Pompeyo y sus aliados senatoriales rechazaron todas las propuestas. Querían la humillación total de César. Finalmente, en diciembre del año 50, el Senado aprobó el Senatus Consultum Ultimum, declarando a César enemigo público si no disolvía sus ejércitos. Los cónsules huyeron hacia Pompeyo, llevándose consigo las insignias del poder legítimo. César reunió a sus oficiales en Rávena y les expuso la situación. Podía obedecer al Senado, regresar a Roma indefenso y enfrentar la ruina, o podía luchar por sus derechos y los de sus soldados. La decisión no era solo suya,
Toda la república estaba en juego. En la madrugada del 10 de enero del año 49, César llegó a las orillas del Rubicón, el pequeño río que separaba la Galia de Italia. Cruzar ese río con tropas armadas era alta traición, pero retroceder significaba la muerte política. Según Suetonio, César se quedó largo tiempo en la orilla, calculando las consecuencias. Finalmente, citando un verso del poeta Menandro, gritó: «Que se tire el dado, alea iacta est». Con esas palabras, César cruzó el Rubicón al frente de la Legio XIII Gemina. El cruce del Rubicón marcó el comienzo del fin de la República Romana. César había decidido que era mejor ser el destructor de la República que su víctima. En los años siguientes, las guerras civiles desangrarían el mundo romano hasta que finalmente un hombre, Augusto, emergiera como el primer emperador. La República, que había nacido con el juramento de Bruto de que ningún hombre volvería a ser rey en Roma, moría con César cruzando un río fronterizo. Pero la historia de esa muerte sería el comienzo de una nueva era, el Imperio Romano que dominaría el mundo durante 1000 años más. Mientras te preparas para dormir, recuerda que esta historia de gloria y tragedia, de héroes y villanos, de virtud y ambición, es también nuestra historia. Roma nos enseña que las instituciones humanas son frágiles, que la libertad debe ser constantemente defendida y que el precio de la grandeza es a menudo la pérdida de lo que más valoramos. La República Romana murió, pero su legado vive en nuestras propias instituciones democráticas. Cada vez que hablamos de senados, de cónsules, de república, estamos usando palabras que nacieron en las colinas de Roma hace más de 2000 años. Cada vez que defendemos la ley sobre la fuerza, estamos honrando la memoria de hombres como Cicerón, que murieron por preservar la libertad. Que descanses bien y que tus sueños estén llenos de las águilas de las legiones, del rugido de la multitud en el Coliseo y de la grandeza eterna de Roma. Buenas noches.